título de mi intervención es una pregunta, ¿no? ¿Universidades, fábrica de titulados o de eficientes profesionales? Como pregunta. Los avatares de la reforma del sistema de justicia ocupan la atención preferente de la escena política nacional. En diarios, noticiarios radiales y televisivos, en redes sociales, por internet, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, etc., se sigue cada nuevo capítulo de la cruzada nacional para impedir la impunidad. El último capítulo se llama "Lo agarraron a Toledo". Sin duda, constituye un tema esencial para el futuro de la gobernabilidad del país y de la propia democracia. Sin embargo, hay otra reforma fundamental en curso que sufre resistencias y rechazos para su ejecución sin que se le preste idéntica atención: la reforma del sistema universitario peruano. En ambos intentos de cambios favorables al país, son los mismos agentes los que quieren evitar las normas que afecten a la mafia institucionalizada. Nadie parece percibir que dentro de un poder del Estado tan fundamental como son las cortes y tribunales, la existencia de una corrupción sistemática y generalizada solo es posible gracias a la presencia de personas supuestamente calificadas con los títulos y la experiencia respectiva que ha generado y autorizado el sistema de la educación superior en el Perú. Por su desempeño, se hace evidente que estos cuadros no poseen la solvencia ética, la responsabilidad profesional ni la capacitación suficiente para el ejercicio de sus funciones sociales. Una noticia reciente ha sido que el violador de una niña de 11 años que había liberado y Nostroza fue sentenciado a cadena perpetua. Eso es más que evidente, algo que escandalosamente quería pasar por alto. Por su desempeño, obviamente, todos estos personajes demuestran que tienen títulos que no se avalan con el conocimiento, ¿sí? El único rasgo común que explica por qué se han unido para delinquir es el que tienen grados y títulos otorgados por universidades informales, la mayoría entre las 140 universidades que existen en el Perú con plena autonomía, que han mercantilizado la educación superior ofreciéndola al mejor postor y graduando por dinero a quienes carecen de una sólida y eficiente formación académica. Si estos egresados hubieran sido eficientemente formados, es probable que el arribismo y el cohecho no se hubieran expandido tan aceleradamente. Se evidencia que los administrativos o responsables que utilizan sus funciones y medios de gestión en provecho económico personal y de índole delincuencial son mediocres profesionales anuentes al poder ilegal para conservar sus fuentes de sobrevivencia. El origen de esta álgida problemática se encuentra en el proyecto de la República Empresarial que se inició con el gobierno fujimorista, cuya propuesta liberal, supuestamente, de privatización de las empresas estatales implicó también el incentivar la creación de universidades empresas en detrimento de las públicas. Estrategia errónea que nos llevó a tener muchas más universidades que nuestros vecinos, pero una pésima educación superior en conjunto dentro del concierto latinoamericano. La nueva ley universitaria aprobada es rechazada tercamente por quienes lucraron durante décadas con las aspiraciones de la población a una educación superior para salir de la pobreza y lograr una calidad de vida mayor.
aunque esta ley es mejor que la obsoleta anterior de 1983, no ha conseguido que el proceso de creciente mediocridad se revierta en la formación académica y profesional. La educación constituye un derecho humano esencial que posibilita a una población consciente de sus derechos y obligaciones, pero, sobre todo, ajena a la prédica populista y manipuladora de quienes desean servirse del poder y del Estado. Un pueblo ignorante, sin un sistema educativo eficiente, es condición indispensable para el crecimiento constante del caudillismo, la corrupción y el autoritarismo. El acceso a la educación ha sido una de las reivindicaciones más constantes de los sectores populares que explican los procesos migratorios del campo a la ciudad en el Perú desde la década del 40 del siglo pasado. El rostro nuevo que adquirió nuestra nación en la década de los 80 tuvo entre sus factores la apropiación en masa de la información y del conocimiento que, a través de varias generaciones, hizo posible un ascenso social y económico de la mano de la profesionalización. Muchos de nosotros provenimos de familias provincianas que aprovecharon del sistema universitario para consolidar un estatus de clase media, urbana y alfabeta. El principio articulador del proceso fue el meritocrático. Invertir en la formación era lograr, a través del esfuerzo y del estudio, los privilegios que históricamente habían gozado por medios autoritarios los descendientes de las castas dominantes y los sectores criollos serviles al poder. Como profesionales y trabajadores calificados, nuestros abuelos o padres construyeron un modo de vida cuyos principios eran el derecho moderno de la igualdad ante la ley y el esfuerzo laboral como el secreto del desarrollo. Si nuestro país, en su crecimiento demográfico y económico, lograba universalizar dichos ideales y otros semejantes, la crisis de la república oligárquica se hubiera sustituido con un proyecto nacional orientado hacia la democracia, el trabajo y una modernidad alternativa. Sin embargo, con la crisis profunda que nos condujo el primer gobierno alanista del APRA, a partir de la década del 90, bajo la prédica neoliberal a favor del mercado, la libre empresa y la iniciativa privada, un modelo de república empresarial se impuso y trajo como consecuencia, durante casi 3 décadas, no solo privatizaciones de las empresas públicas, apertura comercial acorde con la globalización y condiciones muy favorables para las inversiones de las grandes corporaciones transnacionales, sino también el deterioro y pauperización de los servicios públicos, salud, educación, seguridad, justicia, debido al predominio de una ideología consumista que, al no distinguir entre los valores de uso, propició simultáneamente el narcotráfico y la informalidad. Así, en el sentido común de los padres de familia, se sustituyó en la educación nacional un discurso social basado en virtudes modernas como el trabajo y la vocación, el estudio y la realización profesional, el ejercicio ciudadano de derechos y obligaciones, por otro que se sostenía en un criterio burdamente utilitario y mercantil aberrante: ganar mucha plata. La conquista del dinero para consumir en exceso e individualmente, como si el apropiarse de cosas o objetos fuera la razón de la existencia. La crisis profunda de la educación nacional tiene como responsables a muchos agentes, como veremos a continuación, pero el más invisible y determinante ha sido esta creencia errónea asumida por la gran mayoría de padres de familia
que inyectaban con sus palabras: estudia algo que te dé plata, pues hijito. El predominio de la usura y el interés monetario por encima de la formación integral y la educación para la realización personal con responsabilidad ciudadana. Está en las manos de los propios padres de familia el poder revertir esta situación si toman conciencia de que se trata de buscar la formación integral de los hijos y su realización profesional como ciudadanos responsables con vocación de servicio, no como esclavos del dinero mal habido y del consumo acrítico. De la mencionada mercantilización de la vida resulta la crisis y progresiva muerte de la educación integral en las universidades. La lenta agonía de la formación humanística y del pensamiento crítico se ha justificado con una banalización de la actividad intelectual. Si pensar se ha convertido en algo innecesario, la institucionalización de la corrupción, el incremento del narcotráfico y la delincuencia, la subordinación de lo académico a lo administrativo o burocrático no deben sorprendernos. La privatización paulatina de la educación superior en contra de la pública ha culminado su propósito con la sustitución del término estudiante por el de cliente, de donde se desprende en la nueva política de gestión el dar prioridad al pago de la mensualidad, porque los estudiantes no solo siempre tienen la razón, sino que desaprobarlos no es fidelizarlos, término que designa el deseo prioritario de que el negocio continúe. La forma particular como este discurso transgresor de los valores más esenciales de la vida universitaria se ha difundido ha sido con la aplicación acrítica e imitativa de nociones provenientes de ámbitos empresariales y de la producción fabril al terreno de la educación. Diversos conceptos como sílabos por competencia, demanda laboral, oferta profesional, perfil del egresado, etc., son pan de cada día en la dinámica de la gestión actual de la educación superior en el país, sin que se haya discutido, analizado y evaluado la conveniencia de su aplicación en la educación universitaria. La consecuencia ha sido transformar el sistema educativo superior en una extensión del sistema básico escolar. Es decir, han convertido la enseñanza impartida en las universidades en una continuación de la etapa escolar. La otrora imagen de calidad y excelencia en la formación académica universitaria se ha metamorfoseado hasta asumir la universidad la apariencia de un gran colegio. Incapacidad para la comprensión verbal de un breve texto, imposibilidad de razonamiento matemático, limitaciones graves para argumentar o expresar juicios o opiniones, desconocimiento absoluto de un pensamiento crítico y hábitos memorísticos, repetitivos o simplemente plagios canonizados son evidencias cotidianas mayoritarias en la enseñanza universitaria. Por supuesto que siempre hay un reducido grupo de estudiantes que escapan a esta descripción, menos mal, pero son consecuencia de factores fortuitos o individuales que no responden al sistema y sus determinaciones. Las cifras que evalúan la calidad de la educación básica universitaria a nivel internacional del Perú ratifican el terrible grado de deterioro de nuestro sistema en su conjunto. Asimismo, datos clave del mundo económico nos indican cuán perjudicial para el crecimiento y la consolidación de nuestra estructura productiva como nación es esta carencia de profesionales eficientes y solventes. El Perú tiene entre los países de la región el más alto índice de tiempo requerido para que una corporación transnacional o un megaproyecto industrial consigan cubrir los puestos más calificados con los profesionales formados en el propio país. Más de año y medio, lo que induce a la contratación de personal extranjero. También, detrás de este dato se implica
que los cuadros nacionales jóvenes altamente calificados rápidamente fugan del país, que uno encuentra en países vecinos, en Europa o Asia, a peruanos ejerciendo su capacidad científica o profesional en lo más alto de las universidades, corporaciones, entidades internacionales o centros de ciencia y tecnología. Por supuesto, su condición apátrida se evidencia en los inexistentes nexos con el sistema educativo peruano, su dispersión y aislamiento, a diferencia de los casos de China, India o recientemente Colombia, donde el sistema busca condiciones para repatriarlos, conscientes de su gran valor para constituir una matriz nacional de ciencia y tecnología. Mientras que en otras latitudes buscan recuperar los cuadros académicos con altas calificaciones y experiencia, en nuestro sistema universitario ocurre exactamente lo contrario. Muchas universidades privadas han asumido la estrategia de resistencia pasiva a la nueva ley, con lo que más que empezar un proceso de mejora de la calidad, se intenta acatarla sin que implique reducir beneficios económicos. Estos se acrecentaron gracias a, entre otros privilegios, exoneraciones tributarias que estas empresas deberían cumplir como cualquier otra. En lugar de potenciar el papel de los docentes contratados con nivel académico y años de servicio a través de una política mercantilista, buscan deshacerse de los catedráticos más antiguos con años de experiencia y sustituirlos por jovencitos recién egresados, que a la pésima formación añaden un absoluto desconocimiento de lo que significan los marcos discursivos y la tradición de investigación académica y la especialidad donde están insertados. Obviamente, el costo de un cuadro docente de 30 o más años de experiencia equivale al de 3 o 4 neófitos, lo que permite alcanzar el porcentaje que exige la ley de profesores estables sin acarrear pérdidas de ganancia. La noticia que ha corrido como un reguero de pólvora antes de venir acá era que una de las universidades privadas con mayor cantidad de alumnos había anunciado a la plana de los jóvenes estables que habían integrado su plana docente ante la reducción de la matrícula, iban a reducir el 50%, los iban a dejar en la calle a la mitad de los jóvenes, porque obviamente han perdido la brújula y ya se dan cuenta que le están cobrando y no le están dando una educación de calidad. El asunto tiene un matiz más sofisticado respecto de la investigación y el registro de investigaciones indexadas requeridas para el licenciamiento o acreditación de la institución por parte del ente regulador. La respuesta ilustra la mentalidad comercial de estas fábricas de titulados. Compran a dichos académicos al incorporarlos a su plano docente sin la misma carga del dictado de clase, sin importarles que el mencionado estudioso investigue en áreas que la universidad de empresa no posea. Es bien chistoso eso, ¿no? Contratan a gente que publica, por ejemplo, en humanidades, en ciencias sociales, ¿no? O en medicina y no tienen esas especialidades, ¿no? Lo contratan para poder, pues, ser acreditados y licenciados. Estas universidades han proliferado porque son aquellas de pizarra acrílica y plumones, cuyas carreras, entre comillas, son las orientadas a cubrir la demanda de sectores terciarios, comerciales o de servicio en la estructura productiva del país. No juegan papel alguno en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la nación. ¿Ustedes conocen algún premio Nobel de contabilidad? ¿Conocen algún premio Nobel, ¿no?, que haya sido, pues, que te digo, odontólogo? Ya a inicios de la década del 90 del siglo pasado, Bill Riddins, en su libro La Universidad en Ruinas, de 1994, afirmó que la universidad está en ruinas porque ha perdido su razón de ser.
Debido al desarrollo del capitalismo global, el Estado-nación ha dejado de ser el centro regulador de las riquezas y la universidad, como brazo ideológico del Estado, ha perdido su función como instrumento legitimador del Estado que hasta ese momento la sustentaba. De este modo, la universidad se convierte en una institución más al servicio del capitalismo transnacional, sin referente preciso, sin ideal regulatorio. La universidad moderna da paso a la universidad de empresa contemporánea. El ideal cultural de excelencia es abandonado por el discurso vacío de la calidad empresarial, y el estudiante modelo anteriormente prefigurado como el futuro ciudadano ideal de la nación se convierte en un mero cliente, listo para consumir, reproducir y mantener el sistema en funcionamiento. Convertida en una corporación burocrática o mercantilista, más lo único que dicha institución requiere para sustentarse es que se mantenga en su actividad, que siga funcionando. La pensadora norteamericana Martha Nussbaum ha formulado desde hace 3 lustros una filosofía educativa orientada a la reforma de la educación superior señalada. Cuestiona los modelos rentistas que han gobernado las políticas públicas, fundamentadas en indicadores como sobre la base del Producto Bruto Interno, el PBI, como criterio de crecimiento económico, y propone un nuevo enfoque en donde el objetivo del mismo sea crear un ambiente propicio para que una población disfrute de una vida prolongada, saludable y creativa. El modelo rentista dominante ha distorsionado la meta de la calidad de vida, porque el crecimiento del Producto Bruto Interno no tiene correlato directo con el aumento de la renta familiar, al no considerar la distribución real de la riqueza y reducir a una cifra aparentemente precisa las múltiples dimensiones que permiten lograr una mayor esperanza de vida y de calidad de vida para una colectividad. En el diario dice, el 2020 vamos a cumplir 21 años creciendo, dice. Sí, pero crecer no es desarrollar. Por ejemplo, Chiclayo, como otras ciudades que yo paro visitando siempre, han crecido, pero son un caos. No se ha mejorado la calidad de vida, al revés, se ha deteriorado. Conversaba con unos amigos cuando yo vine pues, a Chiclayo, uno encontraba de entrada ¿qué? Árboles, bosques, increíble, ¿no? Los jóvenes dirán, ¿se ha tomado su trago, profesor? No, era verdad. Y miren qué poco tiempo que ha pasado. Esa es lamentablemente la verdadera historia, ¿no? Las políticas educativas implementadas por las tecnocracias de los gobernantes de las últimas 3 décadas han debilitado la independencia institucional y la autonomía académica de las universidades públicas. Las sucesivas leyes universitarias desde la década del 60 han implementado ligeras modificaciones favorables al desarrollo académico y dado prioridad a la gestión administrativa con la clara intención de optimizar su precaria continuidad bajo permanentes recortes y reducciones vegetativas del presupuesto fiscal. Mi universidad, la más antigua de América, en su presupuesto al 2011, casi el 50% del presupuesto que manejaba la universidad era autogenerado vía el examen de admisión 2 veces al año, escuela de posgrado, centro de idiomas. Hoy día muchas universidades públicas están por encima de los 64% que se generan ellos mismos. Y se han generado muchas universidades públicas sin presupuesto. Lo único que han hecho es repartir la torta entre más partes, no mejorar la calidad. La voluntad populista y demagógica ha concedido ante las demandas departamentales de universidades propias
sin incrementar sustantivamente durante años el presupuesto para su funcionamiento eficiente, con el único recurso de dividir el monto entre cada vez más nuevas universidades públicas creadas por ley sin sustento financiero. En consecuencia, la primera ofensiva contra la independencia y autonomía universitaria ha sido la pauperización progresiva de las universidades públicas y el deterioro consecuente de la calidad de la enseñanza. La homologación de los sueldos de la comunidad académica con el Poder Judicial, establecida por ley, se ha implementado tarde, mal y parcialmente. De modo que los docentes de experiencia y alta calificación académica no alcanzan ni una tercera parte de los emolumentos de los jueces con quienes deben ser homologados en cuanto a remuneraciones. En consecuencia, muchos de los cuadros jóvenes más especializados y capacitados son atraídos y asimilados por las universidades privadas con el inevitable efecto de la pérdida del nivel académico en las universidades públicas que fueron sus alma mater. Al subordinar la promoción de la investigación y la tecnología en la universidad pública, palanca esencial para el logro de un desarrollo sostenible y una mayor calidad de vida para la población, a una política de mercantilización y privatización del sistema de la educación superior en el país, se ha generado un estado de confusión, inseguridad y desconcierto en la educación universitaria y en los niveles escolares primarios y secundarios. Simultáneamente a los pésimos resultados de los estudiantes peruanos en las misiones internacionales, se percibe la educación universitaria como un campo de batalla entre posiciones enfrentadas y irreconciliables. Educar para el país o para el mercado, una formación integral o una pronta titulación laboral, que oponen respectivamente la autonomía de la vida académica a la mercantilización, sílabos por competencia orientados hacia el mercado o gestión del conocimiento con capacitación crítica, manifestada en carreras profesionales de trabajo frente a carreras académicas de investigación. Por el predominio de esta óptica equívoca, en la educación nacional se abandona en todos los niveles la formación en capacidades y se menosprecia el valor de lo humanístico. En consecuencia, el sistema en su conjunto se orienta hacia la mediocridad o a la instrucción mecánica y repetitiva que coloca, como dice el dicho, la carreta delante de los caballos. Las competencias de aplicación aprendida en función de la demanda laboral pierden su vigencia pronto por la aceleración de las innovaciones tecnológicas que exigen nuevas instrucciones porque tienen vida corta. Por eso es que la vida de un joven que ingresa a la universidad es que para estudiando, ¿verdad? Nunca acaba. Diplomado, maestría, ¿no? Piénsese en la incidencia de tres elementos tecnológicos en la sustitución del trabajo humano en el sistema económico cotidiano en los últimos años. ¿Se han puesto a pensar los cajeros automáticos cómo han reducido drásticamente a los empleados anteriormente de las entidades bancarias, ¿no? Antes de ser empleado bancario, pues era un prestigio, ¿no? Pero cada una de estas maquinitas ha eliminado como 200, ¿no? Imaginen ustedes. Esto se está extendiendo convulsivamente hasta el sector comercial y de servicios, ¿no? En Lima ya han empezado a existir en un supermercado como vea. Si tú estás muy apurado, ahí está un cajero con su escáner. Tú pasas, escaneas el producto, te sacas, pones tu tarjeta y te cobra automáticamente y te vas. Entonces, se está extendiendo, ¿no? Hay varios filósofos y economistas que están pensando sobre eso, ¿no? La precariedad del trabajo hoy día que antes era. Por otro lado, los celulares y el internet, al posibilitar trámites y gestiones en tiempo real, inciden de modo invisible en la drástica reducción de servicios de transporte, mensajería y trámite, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente ha dejado de trabajar en eso?
Y finalmente, el crecimiento exponencial de plataformas para entretenimiento e información como YouTube, Netflix y otras han prácticamente eliminado el consumo presencial y social de libros, cine, música, entretenimiento, ¿no? Por eso en este instante están ustedes, que es un público selecto, porque la mayoría está pachangueándose por algún lado porque viene un grupo musical y todo lo demás, una vedette importante. Martha Nussbaum ha criticado esta instrucción en competencias que, al sobrevalorar los requerimientos del mercado laboral y las exigencias de la competitividad comercial, termina por eliminar el razonamiento crítico, la imaginación creativa y la responsabilidad ciudadana de la educación integral en capacidades, lo que convierte al ser humano en un apéndice de los dispositivos tecnológicos cuya rápida obsolescencia exige una nueva y permanente formación en instrucciones para la continuidad laboral. Recuperar la educación humanista integral centrada en capacidades, pensamiento crítico e innovador, según esta pensadora norteamericana, es una necesidad que garantiza la inserción e interacción de las personas entre sí en un mundo que atraviesa cambios drásticos y acelerados. Se trata de formar ciudadanos libres y pensantes, no de esclavos mecanizados del capital. En el Perú se imponen en forma tardía las competencias de la enseñanza universitaria en la educación pública y privada, sobre la base del ejemplo de su implementación en la Comunidad Europea a inicios del presente siglo. Esta decisión, formulada y debatida desde 1995, tenía como objetivo el facilitar la movilidad estudiantil inherente a la internacionalización de la enseñanza universitaria entre los países de la región europea ante la diversidad de programas y sílabos. La asunción de las competencias era para convalidar los planes de estudio, ¿no? Tenían que tener una estructura común. Sin embargo, su aplicación no ha significado una mejora sustantiva de la calidad de la educación, pues ni siquiera han sido útiles para el mercado laboral, precisamente por la innovación tecnológica que sigue profesionales pensantes y críticos y no repetitivos y mecanizados. En el último lustro se viene discutiendo la eliminación de dicho enfoque y el retorno a una educación universitaria integral por capacidades que incluyan la formación humanista y crítica. Martha Nussbaum es una de las que propugna eso. Son varios los casos de ilustres pensadores y científicos de diversas especialidades que se han unido a la campaña en contra del enfoque mercantilista de la educación universitaria. Entre ellos destaca Howard Gardner, quien frente a la educación del futuro propone desde una perspectiva psicológica, cognitiva y social una educación para la comprensión configurada individualmente, basada en el desarrollo de capacidades múltiples y entrenada en un uso constructivista de los medios digitales disponibles. El eje de la propuesta de este pensador radica en valorar la diversidad humana y defender la complejidad de un aprendizaje significativo opuesto al memorístico y repetitivo. Gardner considera indispensable que la educación secundaria y universitaria formen para que el estudiante se aproxime a la información virtual y tecnológica en forma crítica y rigurosa. La habilidad de discernir entre fuentes y establecer la consistencia y validez de la información a partir de una conciencia crítica educada, en diálogo con la creatividad artística, deviene en una literacidad digital o aprendizaje del uso de la temática esencial para la formación, la creatividad y la innovación. Asimismo, un filósofo francés representante del llamado pensamiento complejo, Edvard Morin, o Morin se pronuncia en francés, entiende la educación como una preparación para la comprensión sistemática de la realidad cuya complejidad y variabilidad constante exigen advertir las múltiples conexiones existentes. Por lo tanto, resulta fundamental educar en el conocimiento del conocimiento, de manera que la pertinencia del saber adquirido debe evaluarse permanentemente en diálogo con el entorno social y cultural desde la interacción humana y la mutua comprensión con implicancias éticas indisolubles con el saber.
Este entramado, con múltiples articulaciones y relaciones, demanda una perspectiva integral, global y crítica como condición de toda capacitación educativa, muy distante del simplismo memorístico que predomina en la enseñanza universitaria. Como vemos, en el Perú, la tendencia es a imitar tardíamente respuestas gestadas en el extranjero. Esto implica que se apliquen en forma atrasada cuando ya han sido corregidas o negadas, o mal, porque los aspectos propios de nuestra realidad no se han considerado, o simplemente nunca, pues su posible éxito alteraría el estatus de privilegio de ciertos sectores al posibilitar un acceso democrático a otros sujetos o actores sociales. En el fondo, es una lucha por el poder. Frente a esta estrategia distorsionada y oportunista en la educación, que conviene por su crisis estructural para la continuidad de un sistema utilitarista y rentista defensor de las ganancias de las empresas transnacionales y el crecimiento caótico, se debe construir una perspectiva orientada a una educación integral, crítica e innovadora, articulada en torno a la formación científica y humanista que busque científicos y profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y una calidad de vida superior para la población. La educación en todos sus niveles no debe verse como un negocio más, sino como el eje articulador de un proyecto nacional nuevo y diferente a los anteriores, ya caducos y fracasados, pero que se construya sobre la base de la experiencia de los profesionales y trabajadores en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, ajeno a tentaciones delictivas y corruptas. Lo educativo y las capacidades educativas solventes son ahora de necesidad política, porque constituyen la base de la construcción de una sociedad peruana futura dirigida hacia el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la integración nacional. Esa es la única perspectiva para que los jóvenes que hoy día están formándose tengan posibilidades de construir un Perú y un futuro diferente. Espero que mis palabras sirvan para propiciar un diálogo precisamente en esa dirección. Muchas gracias.